SER Podcast. Jesús Callejo, crononauta, una semana más. Bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más. Aquí encantado y feliz con nuestro personaje de hoy, que yo creo que sus vibraciones sirven para curarnos de algunas enfermedades, si es que las tenemos. ¿Qué tal has dormido y has soñado bonito? He soñado precioso, además. Es que yo me fijo mucho en los sueños, sé que hay mensajes encriptados, la mayoría de las veces no los pillo, pero sé que están ahí. Esto es como cuando recibes una carta y no la abres. Pues me pasa lo mismo con los sueños. No logro abrirlos. Fíjate, yo estuve como 10 años, cuando yo estaba en el instituto en Valladolid, en el Instituto José Zorrilla, y luego hasta la universidad también. La mecánica ya me hacía que me acordara todos los días de lo que soñaba. Y tenía en la mesita de noche un cuaderno donde estaba la fecha y escribía lo que había soñado. Y los conservo. Y hay muchos sueños de los que me acuerdo, claro, porque son cosas que precisamente el hecho de escribirlo, no es que yo nunca he tenido pesadillas ni cosas de esas, ¿no? Pero sí que te impactan en el momento y hace que cuando yo los leo ahora, pues han pasado 30 años, ¿sabes? Y dices, ostras, pues me acuerdo de ese sueño. Claro. Tengo en la memoria esas imágenes todavía, ¿no? Porque los he leído de vez en cuando y eso hace que refresques, ¿no? El recuerdo de las escenas, del ambiente, de las habitaciones, de la calle, de las personas que había en el sueño, y eso nuestro protagonista Asclepio seguro que le hubiera dado un giro de tuerca, ¿no? Ahí a todo ello. Claro, nuestro protagonista, este dios de la medicina, de la sanación, este dios greco-romano, ¿no? Porque se llama Asclepio en el mundo griego, pero Esculapio en el mundo romano. Él sabía, pero no solo él, sino multitud de dioses sanadores, que en los sueños hay muchísima información, que hay mucha información de ese inconsciente, vamos a llamarle, ¿no? Donde muchísima gente, bueno, se ha pasado, ya lo hemos comentado más de una vez, cuántos inventos, cuántas serendipias dentro del mundo de la ciencia se han producido a raíz de un sueño, ¿no? De un sueño lúcido, de alguien que estaba en ese momento obsesionado por el descubrimiento de algo, y justo en el sueño es donde se dan las claves necesarias. Hay mucho tipo de sueños, la mayoría de los sueños, ¿verdad? La gente no los recuerda, se producen muchos sueños en la noche, no solo se da uno ni dos, sino varios sueños. Hay sueños lúcidos, hay sueños donde el que sueña es consciente de que está soñando y por lo tanto recaba mucho mejor la información, y luego hay sueños terapéuticos, y ahí entraríamos un poco en lo que se llama la incubatio. Esto lo sabía, ya te digo, en fin, no solo los dioses, que estamos hablando del mundo mitológico, lo sabían los hierofantes, los sacerdotes, los médicos, tipo Galeno, tipo Hipócrates, sabían perfectamente que a través de los sueños se podía deducir el origen de la enfermedad. Y si tú sabías el origen de la enfermedad, muchas veces ya psicosomáticas, tú podías saber también el procedimiento o el remedio, pero que el remedio te lo estaba dando el propio paciente, gracias a esa incubatio, que luego comentaremos un poco el proceso, el procedimiento, que era muy, muy llamativo, con unos templos muy específicos, que eran los asclepios, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, y hablamos de él un poco como el dios de la medicina, pero cuidado, que en Egipto ya se hacía, que en Sumeria ya se hacía, que los etruscos ya lo conocían, que en España teníamos también templos donde se producía esta incubatio. Entonces era hacer algo que a día de hoy se sigue haciendo. Hay médicos, en fin, que tienen esa concepción holística de la medicina y sobre todo de los tratamientos de la enfermedad, donde saben que los sueños son fundamentales. Y muchos de los médicos le preguntan al paciente, ¿qué has soñado? Esto que me estabas tú diciendo, apunta a los sueños, apúntalo, porque es verdad que al día siguiente se te pueden olvidar. Bueno, pues esos sueños que tú todavía te acuerdas, y sobre todo si son repetitivos, es porque hay algo que te están diciendo. Te está diciendo el que sea, tú mismo o alguien que esté por ahí en el mundo onírico. Bueno, pues cuando los sueños son repetitivos, evidentemente hay un tipo de mensaje que tú tienes que traducir y que trasladar a tu vida cotidiana. Muchas veces tiene que ver con traumas, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con una relación sentimental o tiene que ver con algún tipo de enfermedad. Bueno, pues esto, ya digo, se sabía antiguamente y se practicaba la incubatio, y te puedo asegurar, por la cantidad de siglos que duró, que funcionaba. Si esto hubiera sido una bobada, no hubiera durado tanto tiempo, no hubiera habido tantos templos como el de Epidauro, por ejemplo. Yo he estado en el de Epidauro. Epidauro es conocido, ya sabes, en el Peloponeso, esta ciudad griega, por el teatro y por su Asclepión. Pero es que el teatro también estaba relacionado con la enfermedad. También la parte lúdica, la parte divertida del ser humano era necesaria para que la terapia fuera completa, para que la curación fuera mucho más
mucho más rápida. Bueno, pues todo tenía que ver, la música, el teatro, los gestos rituales, las serpientes, los perros, todo lo que había alrededor de estos templos, que además estaban distribuidos como en 3 zonas muy específicas, todo tenía que ver para que Asclepio, es decir, el espíritu de Asclepio, la energía de Asclepio o de Esculapio funcionara. A través, por supuesto, de sus sacerdotes, a través de la gente que hacía de intermediaria entre lo divino y lo terrestre. Así que para que veas lo importante de este personaje. Bueno, Jesús Callejo, crononauta, ya casi has contado todo el programa. Estaba acordándome yo ahora de nuestra común amiga Clara Tauces, que tiene un diccionario de los sueños maravilloso, que lo comentamos desde aquí. Es una persona también que se ha introducido mucho en el mundo de la interpretación de los sueños. Bueno, pero como siempre, Jesús, tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 1 de enero del año 291 a.C. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, qué bien nos queda esta toga, ¿eh? Aquí al lado del río, viendo cómo entra la barcaza. ¿A dónde me has traído? Bueno, pues al río Tíber. Estamos aquí al lado de la isla Tiberina, donde se construye el primer templo a Esculapio. Y se construye con unos antecedentes sumamente curiosos. Para que veas lo que está ocurriendo, es decir, cómo en esta barcaza en la que estamos, además ves que está presidida la barcaza por una estatua del dios Asclepio, porque esta comitiva romana tiene que ver, primero, pues con una incubatio previa que había hecho el cónsul Quinto Ogulnio, que había a su vez consultado los libros sibilinos, porque Roma en este momento, ya llevan 2 años así, está padeciendo una peste. Una epidemia terrorífica, está muriendo muchísima gente y ya sabes lo que ocurre en estos casos. Hay que elevar la mirada al cielo e implorar qué está pasando. Bueno, pues ¿quién era el dios más importante para erradicar cuanto antes la epidemia? Asclepio, pero es que Asclepio estaba en Epidauro. En Roma todavía no había templos dedicados a Esculapio. Entonces, bueno, pues esta comitiva, presidida por Quinto Ogulnio, que ya había tenido su incubatio y los libros sibilinos le habían dado un poco las razones por las que tenía que acudir a Epidauro, vienen con la estatua y vienen también con una de las serpientes sagradas, porque estos templos y las serpientes están íntimamente asociados. Bueno, pues estaban esperando una señal divina. La señal divina está ocurriendo en estos momentos donde hemos asistido con nuestro cronovisor. Porque de la barca está saliendo la serpiente, se ha ido al río Tíber y ¿hasta dónde se ha acercado? Pues ni más ni menos que hasta Lengua de Tierra, que es la isla tiberina. Los sacerdotes han entendido que esto es una señal, que ahí es donde quieren que se construya el templo a Esculapio. Y efectivamente ahí es donde se construye. Pero no solo se hace eso, sino que la forma que tiene la isla la condicionan para que se tenga una forma similar a la barca, precisamente como homenaje a la barca en la que iba el dios Esculapio, vamos, en este caso Asclepio, y que la serpiente te está indicando el lugar preciso y sagrado donde se le tiene que construir el templo. En el momento que empieza la construcción, la plaga de peste desaparece. Chan, chan, chan. Chan, chan. Luego, miel sobre hojuelas. En los designios, lo que había dicho la incubatio de este cónsul, lo que había dicho los libros sibilinos y, por supuesto, el poder benéfico de la estatua, están haciendo su efecto. Desde luego, Esculapio en Roma, Asclepio en Grecia, Imhotep, ¿no?, en el antiguo Egipto, todos se van fundiendo, ¿no? Son divinidades vinculadas al mundo de la medicina, tan relacionada también con la magia. Pero, bueno, Asclepio, nuestro protagonista, tiene algunos elementos únicos, ¿no? También es cierto que, como acabo de señalar, ¿no?, toma muchas referencias de otros lugares a donde empieza a llegar, ¿no?, en esta época casi republicana, Roma, ¿no?, por su conquista y por su movimiento por el Mediterráneo. Pero, bueno, el mundo etrusco también, ¿no?, de donde procede Roma, el mundo de los sueños ya también estaba relacionado con la medicina.
Totalmente, totalmente. Fíjate que todo lo que tenga que ver con Asclepio, cuando me refiero a todo lo que tenga que ver es tanto su genealogía, que ya sabes que evidentemente es mitológica, porque estamos hablando de un dios, pues ni más ni menos que un hijo de Apolo, ¿no? A pesar de que su madre era una mortal, pues ya sabes que por entonces los dioses tenían cierta tendencia a liarse con mujeres terrestres, pero incluso la familia que genera Asclepio, todas están relacionados con la medicina. Y te digo, por ejemplo, sí, siguiendo a Píndaro, por ejemplo, en fin, o a los distintos autores grecorromanos que hacen hincapié en todos estos personajes, ¿no?, de la mitología. Dice que la esposa, que era Pione, es la que calma el dolor, por lo tanto también se la invocaba. Él tuvo hijas. Bueno, pues una hija es Igea. Igea es la que da lugar a la palabra higiene. Pero es que la copa de Igea es el símbolo de la farmacia. Cuando tú vas a una farmacia y ves que hay una copa con una serpiente enroscada, ese es el símbolo de Igea que se lo utilizaba, pues eso, para la prevención de las enfermedades. La otra hija es Panacea. En fin, la panacea, el remedio universal. ¿Qué quieres que te diga? Era una hija de Asclepio. Dentro de los hijos, pues tenemos a Telésforo que era el de la convalecencia, se le invocaba, o bien Macaón o Pidalirio, por ejemplo, que son los protectores de los cirujanos y además que protagonizaron algún episodio dentro de la guerra de Troya. Así que todo lo que tenía que ver con este hombre, incluso con su maestro, con su tutor, que era un centauro, el centauro Quirón. ¿Sabes que el centauro Quirón? Los centauros son ambivalentes. Por una parte se les considera lujuriosos, en muchas de las representaciones mitológicas aparecen pues robando, secuestrando y violando a mujeres, pero en otro caso, como en el caso de Quirón, era un ser benefactor, un ser que conocía perfectamente las hierbas medicinales y que fue el maestro, pues no solo de Asclepio, sino por ejemplo de Aquiles y de Apuleyo, por ejemplo, el autor del Asno de Oro. Es decir, que estamos hablando de que en ese monte Pelión, en Tesalia, Quirón ejercía todo su poder benefactor, y no solo era la medicina, sino también las artes, la música, a los que ellos consideraban que eran sus discípulos más aventajados, y uno de ellos era Asclepio. O sea, por eso digo que ya Asclepio ya le viene de su origen, en fin, de todas las penalidades que tuvo que sufrir al principio, y él se convierte en ese dios de la medicina. Pero claro, no es un dios de la medicina al uso, como podían ser otros dioses dentro de la mitología sumeria, ¿no?, como puede ser Inanna, o como puede ser, por ejemplo, también Isis dentro de la mitología egipcia, sino que él utiliza dos elementos que son fundamentales. Por una parte, las hierbas medicinales. Eso quiere decir que tienes que conocer los alcaloides de cada planta medicinal en aquel momento, y estamos hablando de épocas inmemoriales. Es decir, antes de que ya estuviera Paracelso, antes de que estuviera Hipócrates, antes de que estuviera Galeno. Es decir, ya se conocían las propiedades medicinales y se daban cuenta de una cosa que es fundamental, que en la dosis estaba todo. Es decir, por una parte, según la dosis te puede matar o te puede curar. Por eso hay una leyenda que habla que Atenea le regala a Asclepio dos redomas de la sangre de Gorgona, en fin, ese animal mitológico que tenía, en fin, serpientes en la cabeza, que además si tú le mirabas te quedabas petrificado. Bueno, pues le regala dos redomas. Una de las redomas de la sangre que tiene la Gorgona es para matar, es para envenenar, cuidadín, pero la otra era para resucitar a los muertos. Y ay, amigo, ahí es donde Asclepio empieza a tener sus problemas, porque cura a tanta gente que es capaz de resucitar también a la gente. Y entonces el que resucitara a tanta gente, el hermano de Zeus, en fin, que era Hades, en fin, el del inframundo, pues esto que le quitaran súbditos no le gustaba nada. Entonces cuando se chiva a Zeus, dice, oye, que tienes por ahí a uno que me está resucitando a muertos, o sea, yo me los traigo para acá, les doy aquí un ambientillo caluroso y tal, y luego van y me los resucitan. Bueno, pues al final Zeus, siempre siguiendo ese relato mitológico, le manda un rayo, le fulmina, y ahí se acaba la historia de Asclepio. La historia de Asclepio, no la historia de los asclepiones, que son lo que sirve luego como auténticos templos santuarios para curar a la gente gracias a la incubatio. Es un tema fascinante que queríamos abordar y ampliar de la mano de, yo creo que una de las personas que mejor conoce, ¿no?, el mundo de los sueños y el mundo de ese marco histórico y arqueológico y también práctico que había en la figura de Asclepio. Es Enrique Ramos, ingeniero de telecomunicaciones y autor del libro La incubación de sueños. Enrique, bienvenido a Ser Historia.
Muchas gracias, Nacho. Hola, Jesús. Hola, de estar aquí. ¿Qué tal? Enrique, la primera pregunta. La interpretación de sueños, lo decíamos antes, es algo que ha trascendido, ¿no? Desde el punto de vista histórico prácticamente hasta nuestros días, pero la utilización de los sueños para buscar el remedio de las enfermedades que tiene la persona es algo que no voy a decir que tenga fecha de inicio, pero algo muy común, ¿no? En muchas culturas del Mediterráneo antiguo, sobre todo. Sí, por supuesto. Los sueños se han utilizado desde la época de Sumeria, fundamentalmente para dos tipos de asuntos. O bien eran sueños oraculares, es decir, buscaban la solución de un problema o adelantarse al futuro, o bien la solución de una enfermedad, la curación de una enfermedad, ¿no? En el caso de Asclepio, que fue el dios que predominó en todo el Mediterráneo, fundamentalmente la incubación de sueños, la búsqueda de estos sueños sagrados se hacía, como ha dicho bien Jesús, para la curación de una dolencia o de una enfermedad. Pero no se remonta a Grecia, es como digo, se remonta a Sumeria, al Próximo Oriente, a Egipto, es decir, ha estado en todas las culturas de la humanidad, incluso en el chamanismo que se originó en la prehistoria. Es un elemento humano, ¿no? Común a todas las sociedades lógicas de la humanidad, y lo imagino que lo encontraremos no solamente en nuestro contexto más cercano, sino también en América, en Asia, en lugares en donde aparentemente no ha habido conexión entre sí, pero todos, ¿no?, tienen ese común denominador de utilizar los sueños para estos fines. Claro, en el libro abordo fundamentalmente la cultura occidental, la cultura europea, que es donde realmente tenemos más datos, ¿no? Pero está claro que en Mesoamérica, en China, en Japón, hay un montón de documentación también. Sabemos que otras culturas utilizaban la incubación de sueños, claro, probablemente con otros nombres, ¿no? Pero simplemente la incubación consiste en provocar un sueño ordinario, un sueño normal, pero que contenga una información que nos solucione el problema, o bien que nos cure de una enfermedad, con lo cual es algo inherente al ser humano. Todo el mundo sueña, se sueña en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces es algo tan común que seguramente una persona en algún punto del planeta, probablemente un chamán, algún día pues despertó y dijo, bueno, ¿esto que me ha pasado qué es, ¿no? ¿De dónde viene, ¿no? Ahora lo damos como algo habitual, ¿no? Pero en aquella época sería algo bastante sorprendente que la persona pudiera obtener información desde una realidad que no es la realidad física. Enrique, en tu libro, que pues te lo recomiendo, un libro increíble en cuanto a información, comentas que en cada templo sanatorio era un conglomerado de edificios, de instalaciones, y que bueno, que estaba compuesta esa estructura por otros templos más pequeños. Por una parte el templo principal, donde se encontraba la estatua del dios, ¿no?, allí Asclepio presidiéndolo. Estaba el tolos, donde se encontraba el estanco, el manantial, donde se hacían ese tipo de ritual de purificación. Y luego estaba el abatón, ¿no?, esa sala en la que dormían los enfermos. Cuéntanos un poco cómo era el abatón y qué es lo que hacían los enfermos ahí para curarse. Bueno, el abatón, como dices, es el dormitorio comunitario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando se llenaba, pues la gente dormía donde podía, en el atrio, incluso fuera del templo, ¿no? Porque la influencia del dios abarcaba pues todas las hectáreas, ¿no?, alrededor de esos templos, que no eran solamente templos, eran verdaderos hospitales, ¿no?, que tenían un montón de instalaciones. El abatón era el dormitorio donde la gente se iba a dormir con la petición normalmente en la mano, escrita en un pergamino, en una tablilla de madera o de metal o de cera o lo que fuese, con la petición o con el problema que traían, que normalmente, como digo, era una enfermedad. Allí, antes de dormir, bueno, pues tenían conversaciones entre los veteranos, los que ya habían ido varias veces, porque había gente que era verdaderamente aficionada, ¿no?, a acudir a estos hospitales santuarios. Era un vicio, ¿eh? Sí, iban ya con la almohada debajo del brazo y el pijama puesto casi, ¿no? Sí. A ver, tenemos datos de, por ejemplo, Arístides, que es un filósofo griego que era muy hipocondriaco y que iba probablemente todas las semanas. O sea, tenía cualquier cosa y iba al abatón de Epidauro a intentar curarse de cualquier cosa, que normalmente eran enfermedades psicosomáticas, porque como digo, era muy hipocondriaco. Bueno, pues allí en el abatón lo que hacían las personas era charlar, relajarse y luego dormir, como digo, con esa tablilla o esa petición en la mano, a esperar a que a tener un sueño del dios Asclepio, ¿no? A veces el dios Asclepio se aparecía directamente con esa descripción de hombre barbado, maduro, con una toga, con una vara de olivo y una serpiente enroscada, pero otras veces se aparecían los animales sagrados del dios. Eran los perros, las serpientes que físicamente pululaban las serpientes por el abatón. Había un montón de serpientes de una especie muy concreta que no era venenosa,
pero a veces era el gorrión, el gallo, o sea, una serie de animales sagrados que también se aparecían en sueños y curaban al enfermo, ¿no? Cuando despertaban, pues se comprobaba la eficacia del sueño, o a veces el sueño contenía instrucciones de un determinado tratamiento que luego los sacerdotes aplicaban al enfermo, que eran normalmente, bueno, pues un ungüento hecho de determinadas sustancias o plantas. Sí, eran las serpientes esculapias que llaman, ¿no? Pero también el papel de los perros, estos perros sagrados que lamían las heridas de los enfermos, también tenían su importancia, a pesar de que Asclepio se le asocia más a la serpiente, ¿no? De ahí está su símbolo, incluso el de Higia, que lo hemos comentado, que también la serpiente forma parte del vaso, ¿no? De la copa. Pero los perros también tenían una función primordial en la sanación. Sí, los perros, igual que la serpiente, eran probablemente los dos animales más importantes de Asclepio, eran el perro y la serpiente. El perro es porque en la historia, en la mitología de Asclepio, se dice que cuando nació, fue antes de ser recogido por Quirón, por el centauro Quirón, fue abandonado en el bosque y fue amamantado por una perra y por una cabra. Y de ahí viene que el perro fuese animal sagrado de Asclepio. Creemos que seguramente los perros han sido siempre considerados animales guías del inframundo, ¿no? Los guías de los muertos, ¿no? Tenemos en Egipto al dios Anubis, por ejemplo, un dios chacal. Los cánidos en general están relacionados con la muerte, con el más allá y con el mundo de los sueños, porque aúllan a la luna. Sabemos ahora mismo que en épocas de luna llena las personas tenemos sueños más vívidos, ¿no? Hay una influencia que se ha comprobado, una correlación, ¿no? Y probablemente por eso esa correlación que ahora lo sabemos de manera científica, en aquella época, bueno, pues lo comprobaron de otra manera, ¿no? Pero sí que sabían que existía una conexión, ¿no? Y por eso se convirtió también en uno de los animales sagrados que, como bien dices, pululaba por los templos y lamía a veces las heridas de los enfermos y luego resultaban sanados, según dicen las crónicas, las estelas que han quedado escritas y que hemos recuperado de las excavaciones. Apasionante la historia del Asclepio griego, el Esculapio romano, en relación a esta tradición de la interpretación de los sueños y cómo emplearlos para la sanación, ¿no? Y esos asclepios tan apasionantes que nos han dado infinidad de datos, de información para conocer un poco su historia. Es lo que hemos hablado en los últimos minutos en este Cronovisor junto con Enrique Ramos, ingeniero de telecomunicaciones, pero autor de un libro que recomendamos desde aquí, La incubación de sueños, donde tendremos un acercamiento práctico y también histórico y arqueológico a todo este trasfondo vinculado a la figura de Asclepio. Enrique, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a los dos, ha sido un placer estar entre amigos, así que un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo. Jesús, antes cuando te estaba escuchando, ¿no? Y yo te lo he comentado así un poco, ¿no? Uno de los lugares que conocemos, por ejemplo, por los autores clásicos, ¿no? En Saqqara, ¿no? En la necrópolis de Saqqara, en Egipto, detrás casi seguramente de la pirámide escalonada, ese Asclepio, ¿no? Vinculado a la figura de Imhotep, ¿no? Ese sabio médico egipcio, y que, claro, estamos, como decía ahora Enrique, en un espacio en el que es una necrópolis, es un lugar de enterramiento, pero también era un lugar de peregrinaje para curarse, ¿no? Para sanarse y de otra forma comenzar ese viaje, ¿no? Ese viaje por el inframundo, ¿no? También esos elementos de guía, ¿no? El Upuaut, el abridor de caminos, Anubis, el dios de los muertos, tan característicos de la cultura egipcia. Teníamos que hablar de Egipto. No hablamos del león, pero ya lo hemos mencionado. Y alrededor de la figura de Asclepio vemos esos elementos, ¿no? Muy relacionados con la vida y también con la muerte. Totalmente. Ten en cuenta que una incubatio no deja de ser una especie de muerte iniciática, es decir, estás muriendo para precisamente reencontrar cuáles son los patrones de vida que te van a permitir seguir o no, porque no siempre eso tenía un éxito en la curación. Había gente que tenía que morir, pero se aceptaba ni siquiera con resignación, se aceptaba como algo natural. Es decir, tú ibas allí, bueno, si tenías posibilidades de curarte, adelante, pero es que a lo mejor tu ciclo vital había terminado. Incluso es lo que te decían los intérpretes de esos sueños, porque claro, tú tenías las claves en tu interior, pero tú eso se lo decías al sacerdote, que es el que funcionaba un poco de oráculo y el que te decía tu futuro casi siempre relacionado con tu sanación, y a veces que te decía, mira, implora a los dioses que te quedan 4 telediarios. Entonces eso es lo que solían hacer, pero tú lo has dicho, estaba muy relacionado
con lo subterráneo. Antes Enrique nos hablaba del perro, del perro sagrado, de Anubis. Son psicopompos, son los que hacen de intermediarios entre esta vida y la otra, ¿no? Entre el mundo visible y el invisible. En donde se hacía la incubatio, esta práctica mágico-religiosa sanadora, es decir, se juntaba un poco todo, se hacía en un lugar subterráneo, es decir, que se hacía en un lugar donde evidentemente estuvieras un poco aislado de los ruidos, ¿no? A pesar de que hubiera muchos más durmientes, pero luego en el momento clave era en el momento en que tú tenías un poco de sumergirte en ese inconsciente para que aflorara el sueño, pero un sueño que tú tenías que recordar. Por eso se apuntaba, o sea, tú tenías que apuntar por una parte en la que tú creías que era la enfermedad y el deseo que tú estabas pidiendo al Dios, que a veces el deseo no era que te curaras exactamente, sino entender por qué te había llegado esta enfermedad, porque todo tenía un porqué, todo tenía un propósito. Bueno, pues implicaba esa dormición en un lugar sagrado con el fin de experimentar un sueño inducido y que te traía mensajes y revelaciones. Y se hacía, ya te digo, en un lugar subterráneo, en un lugar oscuro, como si fuera una especie de útero, como si fuera una especie de cueva. Eso siempre es muy importante en todos este tipo de lugares o de asclepiones. Luego se fueron denominando de distinta manera, hasta el punto, y esto es muy llamativo, cuando llega el cristianismo, ¿no? Al Imperio Romano, Esculapio sigue todavía teniendo mucha vigencia y se le suele comparar la figura de Cristo, la de Cristo como la luz del mundo, como sanador, se la compara con Esculapio, porque Esculapio no tiene ninguna connotación negativa, todo lo contrario, es si te curas, pero si te mueres, o sea que no hay nada ahí que sea perverso, no hay ninguna maldición. No pasa un poco como Apolo también, otro dios de la sanación, pero Apolo es ambivalente, bueno, como casi todos los dioses, ¿no? También pasa con Hera, Juno romana, que también es una diosa de sanación, pero si se enemistaba con la humanidad, pues peligroso. En el caso de Apolo, y esto es muy curioso también, que a lo mejor muchos oyentes no lo saben, en el caso de Apolo, cuando se enemistaba con la humanidad, les lanzaba flechas envenenadas. Las flechas servían, o bien te curaban una flecha, una especie como de Cupido, ¿no? Que te lanzaba una flecha, en este caso no para que te enamoraras, sino bien para que enfermaras o te curaras, en función de tu comportamiento con los dioses o tu comportamiento con tus semejantes. ¿Qué ocurre? Cuando llega el cristianismo, tenemos a Apolo lanzando flechas. Normalmente esas flechas tenían que ver con epidemias mortíferas, como era la peste. Entonces había que buscar un santo al que tú invocaras y que te eliminara ese tipo de epidemia. Por una parte estaba San Roque, además sabemos, fíjate también, con el perrete, la rodilla izquierda desnuda, tiene que ver mucho con la simbología masónica, etcétera. Pero el otro es San Sebastián. San Sebastián, el que es alanceado, pero no muere de las flechas. Entonces se le invoca a San Sebastián y en algunos cuadros aparece donde él despliega una especie de capa y las flechas que está arrojando Dios, es decir, que sería el trasunto del dios Apolo, las flechas que está arrojando Dios en esa supuesta epidemia que está asolando Roma o Venecia o cualquier otro lugar, las está parando ni más ni menos que en San Sebastián. Y entonces a San Sebastián también se le invoca contra la peste. Verás que en muchos de los santuarios, cuando ha habido algún tipo de epidemia, está o bien la estatua de San Roque, también como peregrino que iba a Santiago, o bien la estatua de San Sebastián, pero por esa analogía con las flechas de Apolo. Entonces, para que veas un poco cómo funciona, ¿no? Un poco lo que es las metáforas, cómo es el simbolismo y sobre todo cómo son este tipo de mensajes que cuando se cristianizan, en lugar de erradicarlo, lo hubiera sido un error, lo que hacen es adaptarlo. Bueno, pues ahí tenemos. Y hasta ahora. O sea, vemos hay un hilo conductor muy claro entre la antigüedad y el presente. Hemos cambiado el nombre, hemos cambiado la estética, pero el arquetipo, la idea, el deseo es exactamente lo mismo. Es exactamente igual. Pero lo que va mutando. A ver, si hay algo que es cierto, que es real, es decir, que este tipo de sanación se produce. Además, evidentemente, la gente puede pensar que era por el poder sobrenatural que tenía Asclepio. ¿Qué va? En absoluto. O sea, lo que hacían estos sacerdotes era interpretar los sueños y luego a través de los sueños le daban un ungüento, le daban una pomada, le daban una medicina basada en las hierbas terapéuticas. Le decía que asistieran al teatro, por ejemplo, de Epidauro. Hoy se sabe que según los escalones que tiene el teatro de Epidauro, tiene una acústica increíble. Y esa acústica estaba hecha de una forma intencionada. Es decir, todo lo que se decía en ese teatro, la música, la entonación, sabes que tiene también un efecto terapéutico. Se sabe, ¿no? Lo que es la musicoterapia. Bueno, pues todo influía. Entonces, una vez que se sanaban a través de las hierbas, a través de la incubatio, a través pues del ayuno, que también era muy importante, a través del teatro, de la música, la gente salía allí como nueva.
nueva, era una especie como de rito eleusino, pero sin la parte esotérica, ¿no? Sin la parte iniciática, pero sí que era fundamental la invocación del dios. Y cuando sabemos, tú lo has dicho, que Imhotep, que en principio era un humano, ni más ni menos que el visir, el arquitecto, ¿no? de Zoser en la tercera dinastía, pero si tú le elevas a la categoría de dios, automáticamente es como le pasa a los grandes hombres, a los grandes héroes, por ejemplo, de la antigüedad. Eran héroes tipo el Cid o tipo Bernardo del Carpio o tipo Roland, que les conviertes en una especie de dios, es decir, como referente de los valores que tú quieres adoptar en ellos. En el caso del dios de la medicina y de toda la familia, de toda la prole, como te he comentado, todos están relacionados con la medicina. ¿Qué quiere decir? Que Asclepio a día de hoy, lo llamemos como lo llamemos, sigue siendo el referente para curarnos. Y por eso es muy importante el símbolo. En fin, ese bastón con la serpiente enrollada, la serpiente la única, porque si hay dos serpientes enrolladas, es el símbolo del comercio. De Mercurio. Es de Mercurio, es de Hermes, no tiene nada que ver, cuidado, no lo confundamos. Todos tienen que ver con la serpiente, pero la serpiente siempre como animal de sabiduría. Desde luego, nada pernicioso ni diabólico en absoluto. Lo encontramos en las farmacias, cada vez que vamos a comprar cualquier cosa, ahí está el legado de Asclepio hasta nuestros días. Él ha sido el protagonista de este cronovisor, Jesús Callejo, crononauta, director de La Escóbula de la Brújula, y He visto cosas que no creerías, el último libro publicado por La Esfera. Tenemos que hacer un cronovisor del libro. La semana que viene busco algún tema, sí, porque claro que sí, tiene 12 capítulos y bueno, pues algún capítulo yo creo que sí que se merece un cronovisor por lo curioso. Algo he dicho ya relativo, por ejemplo, a los salvadores de epidemias, lo dedico un capítulo, donde Asclepio y donde las flechas de Apolo tiene mucho que ver. Pues venga, acepto el reto, claro, y que sí. Preparamos un tema chulo. He visto cosas que no creerías, publicado por la editorial La Esfera. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y nos vemos la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.